Bien, vamos a saludar a esta hora con el ingeniero Javier Jurado, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral del país. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en directo y la Alianza Informativa Digital. Jaime, buenos días. Un saludo especial para todos los ecuatorianos que nos siguen a través de tu medio de comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ingeniero, ustedes realizaron un informe, la comisión realizó un informe y ustedes dentro de la penitenciaría del litoral acá en Guayaquil, ustedes hicieron una serie de observaciones. Me gustaría conocer cuáles fueron esas observaciones que hicieron. Creo que son alrededor de 47 y cuáles son las más puntuales y que tal vez ustedes ya le trasladaron este informe al gobierno, a las personas encargadas del problema que hay en el país. Existen dos informes, un informe de mayoría y un informe de minorías. Tienen algunas coincidencias. Con respecto a las recomendaciones, la primera es retomar el control absoluto del sistema penitenciario, que no lo tiene el Estado. Eso es lo primero, eso es lo más emergente y el señor presidente tiene que hacerlo en virtud de solventar los problemas de inseguridad que tiene el país. Y como tú lo decías, Jaime, es penoso, es una lástima. Esta crisis carcelaria ya no es una crisis, es una masacre carcelaria que ha rebasado los límites mundiales. No existe un número que se haya igualado a nivel mundial. Creo que solo una en República Dominicana, pero el Ecuador ya le pasó. Y en eso sí lamentamos por los familiares de las víctimas, lamentamos por todas las personas que están relacionadas a este grave incidente que hoy el gobierno central y el ejecutivo tienen que responder de manera inmediata con acciones eficientes. Dentro de las recomendaciones, además de solventar y retomar el control sobre las cárceles, es hacer un grupo de acciones que mejoren las condiciones de carcelación. Una de ellas es adecuar un verdadero sistema de control que permita al Estado visualizar cuáles van a ser los próximos o qué episodios pueden marcar índices de violencia. Fallado el sistema de inteligencia penitenciaria que está a cargo de la Policía Nacional, no ha podido alertar sobre esto. De hecho, quienes alertaron sobre los hechos de violencia fueron los presos, no el sistema de inteligencia. Luego hay que hacer un grupo de acciones que mejoren las condiciones de control, por ejemplo, los escáneres de control vehicular, videocámaras, inhibidores de señal, control absoluto de puertas de ingresos a pabellones, que hoy no los tiene esa posibilidad el Estado, no tiene esa posibilidad de acceder a estos controles. El número adecuado de guías penitenciarios, que es otro de los problemas que tenemos. Los agentes penitenciarios son insuficientes. Imagínate que en una cárcel de 8,000 presos, con un hacinamiento sobre el 60%, con altos índices de violencia, solo existen 90 guías por turno. Ese es un problema. Y es un problema que genera falta de control. Necesitamos que el gobierno implemente, y esa es una de las recomendaciones que se juntan dentro de los dos informes, es que el gobierno implemente un ente rector sobre el sistema penitenciario, un ministerio, póngale el nombre que quieran, no necesita ponerlo Ministerio de Justicia, porque tal vez le molesta recordar al exmandatario Rafael Correa, que sí tuvo un plan, que sí hizo un grupo de acciones que solventaron un problema que tenía el país en rehabilitación social, que eso se arrastraba durante años, pero hoy eso se desvalijó en el gobierno de Lenín Moreno, y esas son las falencias que hoy tiene el sistema de rehabilitación social y no tiene un adecuado control. Lo primero es generar control sobre los reos, que no lo tenemos. El Estado tiene que retomar ese control, pero hay que hacer un grupo de acciones, tiene que destinarse recursos del ente rector, que no los tiene, que no se han destinado, los escáneres siguen sin funcionar. Las cárceles del país, por ejemplo, la cárcel del Turi tiene el pabellón de máxima B, donde se tratan a presos de alta peligrosidad, que fue destruido en una revuelta en el gobierno de Lenín Moreno, y hasta ahora ha podido ser reconstruido. Igual el subcentro de salud, que estaba en la cárcel del Turi, no funciona. Y eso no se le ha dicho al país. El sistema de cámaras funciona de manera aislada. Y en la penitenciaría del litoral ni siquiera hay un sistema de videovigilancia. Es una cárcel de altos índices de precariedad
y en ese sentido el Estado tiene que responder de manera inmediata. De ahí vienen, cada función del Estado tiene que responder también y no eludir a su responsabilidad. La Asamblea Nacional, generar normas eficientes que mejoren esas condiciones, que mejoren las condiciones de los privados de libertad. Por otro lado, en la función judicial, la implementación de regímenes abiertos, la mala utilización de la prisión preventiva, son acciones que tenemos que comenzar a solventar en este proceso violento que viven hoy las cárceles del país y que rebota afuera, que rebota puertas de afuera de las cárceles. Ahí está la ciudad de Guayaquil, siguen los asesinatos, siguen los crímenes relacionados a personas que tenían antecedentes penales. Correcto. ¿Ustedes pudieron conversar con los PPLs cuando hicieron la visita a las cárceles? ¿Qué pedían los PPL? Porque me imagino que hay una serie de necesidades dentro de las cárceles en el país. He escuchado yo, porque he estado haciendo algunas transmisiones en vivo desde el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, y he escuchado a familiares que nos decían hace 2 días que lamentablemente a veces tienen 5 días sin comer, no tienen agua, no hay atención médica, no tienen nada. Es que ese es el control, no existe control, ahí no da de comer el Estado. En la penitenciaría del Litoral, por ejemplo, no da de comer el Estado, da de comer el caporal, pues. Y hay una guerra también por hambre, mata por hambre se llama eso, o sea, va a matar por hambre. No hay servicios básicos. El sistema de agua potable en algunas cárceles es deficiente, la recolección de basura, que son acciones que se pueden generar de inmediato, no son acciones que van a tomar 1 año, 2 años, y el primer mandatario pretende hacer un grupo de acciones que generan cambios a mediano plazo o a largo plazo. Los cambios tienen que ser para allá, para este momento. El sistema carcelario tiene que retomar el control, y el control también es que el Estado garantice la alimentación a los privados de libertad. Y hemos evidenciado que sí hay centros que cumplen con rehabilitación social, hay centros que pueden cumplir con rehabilitación social. Uno de los ejemplos, la cárcel de La Tacunga, donde hay privados de libertad que están generando un cambio, que están estudiando, que se han graduado de algunas carreras, que se están graduando de maestría. En ese sentido, el Estado también tiene que solventar y dar ventajas competitivas a estos privados de la libertad, que después de salir de un sistema penitenciario violento, quieran reinsertarse a la sociedad de manera correcta. Esas son las garantías que tiene que dar el Estado. Y el Estado no le puede dar la espalda a un problema que se viene generando por la falta de políticas públicas deficientes, que se implementaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana y que después vino un gobierno que no tenía conocimiento, con una retaliación, creo yo, y le metió la mano al sistema de justicia, al sistema de rehabilitación social, al Ministerio de Justicia, y hoy los ecuatorianos pagamos de esas consecuencias, queridos ciudadanos. Correcto. El presidente de la República dice que este problema no lo generó él y que este problema lo ha heredado su gobierno, pero preguntamos al gobierno, ¿qué ha hecho este gobierno para solucionar ese problema? O sea, aquí no es solamente sentarnos y mirar por el retrovisor a ver qué hicieron los otros. O sea, se han dedicado solamente a buscar justificaciones. El presidente se está quedando sentado en el problema. Y los ecuatorianos no nos queremos quedar sentados en el problema. Y ese es el problema que tienen los ecuatorianos en este momento, que el primer mandatario está sentado en un problema y está echando la culpa a terceros. Por ejemplo, hubiera sido fácil para el gobierno de la Revolución Ciudadana echarle la culpa al gobierno de García Moreno que construyó el panóptico. Así hubiera sido fácil. Y al gobierno de Rodrigo Borja, que me sonaba, y al gobierno de Lucio, y a los gobiernos anteriores. Cuando esa no es la metódica, no es la forma de tratar al país de un mandatario. El mandatario tiene que responder. El mandatario del administrador de la política pública. Es donde se genera la política pública, en este caso del régimen carcelario y del sistema de rehabilitación social. El primer mandatario tiene que darle respuesta al país, respuestas eficientes, garantizar la soberanía. El Estado ha perdido soberanía dentro del sistema carcelario y pasa porque no ha habido acción. Es verdad, heredó un problema de Lenín Moreno, pero ¿quién está defendiendo a Lenín Moreno? Es él. Él defiende al anterior presidente.
porque no lo responsabiliza de los actos que llevaron a esta consecuencia. Y quiere responsabilizar al economista Correa, que dejó implementado un verdadero sistema donde se hicieron un montón de cambios, se construyeron las cárceles más grandes del país, que hoy son llamados de elefantes blancos. Les voy a hacer solo una similitud, nada más, y una comparación. Las cárceles en Estados Unidos, Pelican Bay, hay cárceles inmensas, son las cárceles estatales, y ese era el sinónimo de cárcel regional, que acogían a varias provincias, para no tener una cárcel por cada ciudad, y tener cárceles de menor peligrosidad dentro de las ciudades que hoy tenían un problema. Las cárceles del Ecuador tenían un problema, el penal García Moreno tenía un problema, estaba ubicado en un barrio céntrico de la ciudad, específicamente en el barrio de San Roque. Hoy los ecuatorianos demandamos que este gobierno le cumpla al país, le cumpla con sus ofertas de campaña, que fue brindar mayor seguridad. Porque él decía en su discurso, el presidente Lazo decía en su discurso, que había un problema de inseguridad. Y mire, fácil echarle la culpa, ha pretendido disvariar en su discurso en una agnosis cognitiva. Y mire, varía en su discurso. Primero salen a decir que el tema del radar fue que se puso un taco de dinamita. Y luego sale el ministro y dice, no ha sido un taco, ha sido una falla en el engranaje. Se ha hecho los respectivos requerimientos de información para que se aclare qué pasó con el radar que recién fue ubicado en la ciudad de Montecristi. Que habían un grupo de elementos del ejército resguardando este radar. No creo que alguien le fue y le puso una mecha ahí, un taco y volaron el radar así porque así. No existe evidencia lógica sobre lo que ha manifestado el señor presidente, que pretende evadir a su responsabilidad como primer mandatario. Ayer sé que ha hecho un grupo de acciones, está pretendiendo hacer un grupo de acciones, una a mediano plazo, otra a largo plazo, pero lo primero es retomar. Y considero que las acciones que haga para solventar los problemas que hoy tiene el país, las vamos a respaldar. Las vamos a respaldar siempre y cuando no se violen los derechos humanos, siempre y cuando se respete la vida y siempre y cuando tenga la capacidad de mejorar las políticas públicas que hoy no están implementadas y son un problema para nuestros ciudadanos. Correcto, estamos dialogando con el asambleísta Javier Jurado. Asambleísta, se justificaron de alguna manera la comandante general de la policía el día sábado, después de lo que ocurrió en la penitenciaría, diciendo de que hubiese sido peor que entre la policía en el momento que se estaba dando todo el problema dentro de la penitenciaría litoral. Me parece que eso es algo injustificable, lo que dice la comandante general de la policía, Tanya Varela. Decir que la policía no ingresó porque las consecuencias iban a ser peores. ¿Qué criterio merece esto? ¿Ustedes tal vez van a llamarla desde la asamblea a la comandante de la policía? La comandante de la policía ha sido llamada en varias ocasiones. Después del informe van a tener que responder los miembros del COSEPE. Hay una evidente y clara falta de compromiso con el país. Decir que hubiera sido peor siempre va a ser una justificación, más cuando depende de eso la vida de seres humanos, que no están... que han perdido su condición de libertad, pero no han perdido sus derechos humanos, su derecho a la vida principalmente. La comandante de policía le tiene que responder al país, las acciones de control tienen que ser eficaces, el Ejército Nacional tiene que tener un compromiso, la Policía Nacional igual, y me preocupa mucho, y yo no le echo la culpa a la Policía Nacional, porque los efectivos de bien que están ahí quieren erradicar un problema. Y miren, ¿qué pasa con el Policía Nacional después de que sale de esos hechos violentos, 6 meses estando en el control penitenciario, y más que todo en estos momentos de violencia, donde se pican personas, donde se cercenan personas, donde se dinamitan personas? Yo le voy a preguntar a usted, Jaime, ¿un policía nacional puede reinsertarse correctamente al trabajo después de haber vivido estos hechos violentos? Cuando no tiene el apoyo psicológico, no tiene un incentivo por parte del Estado. De igual forma, la implementación de guías penitenciarios. Sí, hay corrupción dentro del sistema de control penitenciario, existe una evidente corrupción.
pero también hay una cefalía, y hay una cefalía de abogados para cumplir con la Defensoría Pública. Y por otro lado, la implementación de jueces de garantías penitenciarias que pidió el señor presidente, que no se ha podido cumplir por falta de recursos. También aquí tenemos que hablar que no se han destinado los recursos correctamente. Y hoy hay acefalía de varias acciones que podrían solventar un problema. Y eso de implementación de política pública, y la política pública se tiene que implementar de manera eficiente. Y me imagino que cuando estaba en campaña tenía un plan que contemple el control del sistema penitenciario, que el señor presidente sabía que había un problema porque se habían suscitado hechos violentos, habían habido masacres en varias cárceles del país. Pero en este momento el presidente le tiene que responder al país y dejar de echar la culpa y dejarse de justificar, y nadie, absolutamente nadie se puede justificar. Y yo no voy a salir a echarle la culpa a la anterior legislatura por lo que no hizo. Los asambleístas de esta legislatura tenemos que trabajar a favor del país, tenemos que salir a responderle al país dentro de nuestras competencias, tener qué vamos a hacer. Y una de las cosas que sí hay que hacer es fiscalizar todo este sistema de control penitenciario que tiene evidentes rasgos de inoperancia, porque aquí ha habido inoperancia de varias funciones del Estado, y es inaudito saber que un funcionario público de alto nivel va a una comisión de la Asamblea Nacional y dice que no sabía que tenía competencia sobre el tema de control penitenciario. Y ha habido responsabilidad, y los informes coinciden que se tienen que abrir juicios de responsabilidad política contra los funcionarios públicos de este y el anterior gobierno, que así cumple el tiempo. Por supuesto. Ya en las últimas preguntas que le tenemos al asambleísta Javier Jurado, bueno, justamente para justificar todo lo que ha pasado, el primero que se ha ido ha sido el comandante de las Fuerzas Armadas, pero yo creería que una de las personas más directas que debería estar fuera de su cargo es la comandante Tania Varela. Yo creo que aquí hay como que una justificación sin sentido, podríamos llamarla, porque sacar al comandante de las Fuerzas Armadas, que no es el encargado de dar la seguridad, sino la Policía Nacional. Sin embargo, la comandante Tania Varela sigue en el cargo. Yo creería que hay responsabilidad hasta de la propia ministra de Gobierno. Y bueno, también salió el director del SNAI. No entiendo qué es lo que quiere hacer el gobierno. Tal vez no le cayeron bien esas declaraciones que dio el comandante de las Fuerzas Armadas sobre el tema del radar de Montecristi, y ya lo tenían en la mira, y este fue un pretexto para sacarlo. Tal vez lo sacaron por decir la verdad, ¿no? Y es una pena que no se responsabilice directamente a las personas que tienen concomitancia en lo de hecho. Es de vital importancia para el país saber quiénes son los responsables de esta crisis, no echar culpas. Lo primero que tiene que hacer el presidente de la República es reflexionar sobre lo que pasa en el país. Creo que él está viviendo en otro momento, creo que él está viviendo en otros días, y en ese sentido el señor presidente tiene que hacer un grupo de acciones, dotar a la Policía Nacional, dotar a las autoridades de control, dotar a la función judicial, dotar a todas las instituciones que tienen relación con el sistema penitenciario de recursos primero. Eso es lo primero, y llamar a su ministro de Finanzas a preguntarle qué pasó con los recursos y con la asignación de recursos. Recuerde que estamos en un estado de excepción y decreto de emergencia donde se pueden optimizar la canalización de recursos y se pueden hacer de manera directa. Los radares no funcionan porque lo destruyeron, no funcionan no porque lo destruyeron los presos, los radares están fuera del perímetro. No funcionan por falta de mantenimiento. El sistema de videovigilancia, ¿sabe cuál es la justificación? Oye, ¿y por qué no ponen un sistema de cámaras? Y le pregunta al director, ¿por qué lo destruyen? Hay que poner inhibidores de señal. Eso no es un justificativo. Esa es una justificación vaga. Hay un video en las redes sociales, el otro día pude ver un video de una persona que denuncia, no da la cara lógicamente por temas de seguridad, y él dice de cómo es que entran
las armas a la penitenciaría? ¿Y por qué no valen los escáneres dentro de la penitenciaría? ¿Y quién es el responsable? Lo ponen directamente casi al señor que provee la alimentación a los presos dentro de las cárceles, que es uno de los principales responsables. ¿Hasta qué punto puede ser verdad? No sé si a ustedes les llegó esta denuncia de esta persona que en algún momento fue proveedor o trabajó dentro de esa empresa, y él denuncia de cómo es que llegaban las armas a la penitenciaría, las armas y las drogas. Esa denuncia tiene que atender la Fiscalía General del Estado, por ser una noticia crimen. En ese sentido, sí se ha evidenciado que no existe control en el sistema de escáneres de seguridad vehicular, y es humanamente imposible que un policía, 2 o 3 o 4, revisen un carro que lleva más o menos 100 quintales de alimento. Es humanamente imposible. Además de que sí, podrían encontrar un arma de grueso calibre y sería una serendipia. Pero en otro sentido, hace falta canes para también limitar el acceso de estupefacientes, que hoy no lo tiene. Y mire, una de las cosas que no se ha dicho, la cárcel del Turi tenía la dotación de un sistema de control canino. ¿Sabe para qué sirve ahora los caniles de la cárcel del Turi? Para hacer una prevención. Ahí hay una prevención ahora. Mire, cómo desvalijaron un sistema cuando la dotación de canes es importantísima, porque son elementos que nos ayudan a contrarrestar el delito y el ingreso de estupefacientes, por ejemplo, a gran escala, que pueden estar ingresando por algunos de los sectores. Que hoy no hay, no existe. Tenemos que recuperar de inmediato la posibilidad de implementar el pabellón máxima B de la cárcel del Turi, por ejemplo, que fue destruido en la revuelta en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué no fue readecuado? Ese pabellón está diseñado para un preso por cada celda, con un sistema de videovigilancia. Fueron dañados los automatizadores de las puertas de ingreso a los pabellones en la cárcel del Turi, por ejemplo. La cárcel de la Tacunga no tiene agua. Y en ese sentido hay un grupo de acciones que solventen un problema que tenemos hoy. Y son acciones de recursos, y son recursivas. Tenemos que decir la verdad, son recursivas. Y el Estado y el presidente de la República, el Ejecutivo, tiene que garantizar esos recursos. Tiene el petróleo $80. Ha subido el precio de la gasolina. Está cogiendo más recursos por el incremento a los precios de la gasolina. Cuando ya no hay un subsidio. Ya no existe subsidio. El subsidio es una metáfora. Es que el gobierno sigue pensando que lo que ingresa tiene que ir a la Reserva Internacional. Si el dinero que dio el Fondo Monetario Internacional, estaban pensando en ponerlo en la Reserva Internacional, o sea, poner recursos frescos en el país para nada. Primero tenemos que saber cómo se destinan. Ese es el problema que tienen actualmente, yo creo, el ministro de Finanzas, es desconocer la política pública financiera. Uno de los principales factores de análisis. Oiga, asambleísta, pero el propio presidente de la República ha dicho que van a seguir recortando el presupuesto al sector público. A las universidades le han recortado $178 millones para el próximo año. ¿De qué reactivación podemos pensar que el gobierno está empeñado en reactivar la economía del país cuando sigue recortando? Primero tenemos que saber constitucionalmente a dónde van los fondos que ingresan al país. No se puede disponer de fondos provenientes de créditos, de cartas de intención, de donaciones, no para otra cosa que sea inversión. Y la inversión es crear hospitales, la inversión es crear UPCs, es crear sistemas de seguridad, es hacer una nueva cárcel si es necesario, es garantizar la política pública de seguridad, que hoy el país vive una inseguridad en un margen altísimo. Y los ciudadanos ecuatorianos necesitamos producir, necesitamos que se nos garantice la seguridad para poder trabajar en paz, para poder salir a la calle, generar, hacer inversión. Eso también es parte del entorno de la política pública. Un país seguro, con cárceles seguras, con cárceles que generen rehabilitación social,
es un país que avanza hacia el futuro. Y es lo que no está haciendo este gobierno. Es lo que eliminó el gobierno de Lenín Moreno en una práctica adversa a lo que realmente un gobernante tiene que hacer. Y es la generación de política pública de Estado. Y sostener lo que está bien y lo que está mal eliminar, pero no meterle un bombazo a todo lo que se te ocurre tan solo porque no me cae bien alguien. Y por ejemplo, mira, ¿qué pasó cuando cerraron el Ministerio de Justicia y pasa a ser la Secretaría de Control Penitenciario, que incluso el nombre está mal organizado? Pasa, pero no pasan los bienes, no pasan los bienes, y eso es uno de los problemas que tienen los escáneres de seguridad. Asambleísta. Ese es uno de los problemas, que no se pasaron las competencias. Entonces es un tema de competencias, es un tema de recursos, es un tema de implementación de políticas públicas que lo hacemos en conjunto y que cada quien tiene una parte. Asambleísta, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en Gracias Ecuador en Directo. a ustedes por el tiempo y por la oportunidad. Siempre para mí será un gusto comunicar con ustedes, con la prensa que no calla, con la prensa que no se pone una venda en los ojos y quiere realmente un cambio para este país. Es evidente que hay periodistas que quieren contar una verdad que no existe. Hoy más que nunca el país demanda de soluciones integrales y profundas a un problema que aqueja a todas y todos los ecuatorianos. Gracias al asambleísta Javier Jurado, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea.